Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa El Contador de los Negocios, aquí por las ondas de BHTV, nuestro canal, hoy 3 de junio del 2023. Para nuestra edición del día de hoy queremos comentarles un tema que es importante y que impacta bastante en los negocios. Me refiero al tema del populismo económico. Y esto a razón de que se están empezando a dictar normas de tipo económico, de impacto económico tributario, con la finalidad de, digamos, cumplir cierta aceptación política, de tener cierta acogida en determinados, sectores populares o sectores a veces muy focalizados, con lo cual ya prácticamente no calificaría de una medida populista. ¿Qué es lo que está sucediendo? El populismo es, digamos, en ciencia política, el concepto de hacerse popular, ¿no? De cómo hacemos que un político sea lo más popular posible. En América Latina y en nuestro país ha habido una tradición de política populista muy fuerte. Tal vez el caso más cercano y más notorio sea el de Argentina, en que los gobernantes de turno se consideran en la posición o en la necesidad de alcanzar gran aceptación popular, para lo cual pues dictan medidas económicas, de subsidio, de ayuda social, con la finalidad justamente de conseguir pues adeptos, conseguir aprobación ciudadana, conseguir respaldo o base social. Esta ha sido lamentablemente una actitud y una forma de acción recurrente de muchos políticos. Fíjense, por ejemplo, cómo se ha estado hace poco con el escándalo del señor concejal regidor Gago, cómo se observó, cómo se pudo apreciar el uso de la ayuda social justamente para fines populistas, ¿no? Es decir, él, e incluso se acusa a otros personajes, el hacer estas acciones de asumir las donaciones o el apoyo alimentario que daba el gobierno local o el gobierno nacional, para en la distribución ganar rédito político, ¿no? Ganar esta aceptación, estos aplausos, estos reconocimientos. Lamentablemente, el populismo tiene impacto también en los negocios, tiene impacto también en el mundo financiero, en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque estas medidas finalmente representan gasto público que se viene desviando, se viene haciendo en una manera muy poco técnica, muy poco científica, muy poco informada. Cualquier acción, por ejemplo, de ayuda social, cualquier acción de otorgar pensiones o subsidios, ya sea pues a las zonas que han sufrido un desastre, como el caso del fenómeno del Niño, o en el caso pues de las personas que han sido víctimas pues de violencia policial, con este asunto de las protestas u otras medidas similares, debería en realidad responder a un concepto de política pública. Un concepto de política pública es una acción o una intervención que hace el Estado para obtener cierta finalidad, para obtener cierto logro, para obtener cierto alcance, cierto bienestar. Si nosotros estamos haciendo reparto de apoyo alimentario, esto tiene que llegar a población vulnerable debidamente identificada. Eso es lo que indican los estándares de ayuda social, en la FAO, en Naciones Unidas, y lo que en la práctica se ha estado, digamos, desarrollando por años, justamente para evitar que llegue el personaje político o el dirigente o el mandatario de turno y se pare en una plaza y reparta alimentos a diestra y siniestra al primero que se aparece, sea pobre o no, sea necesitado o no. Las Naciones Unidas y el Ministerio de Economía y Finanzas y el MIDIS y los otros organismos que hacen apoyo social en el país establecieron de hace ya un tiempo atrás que la ayuda sea focalizada, que la población vulnerable para recibir apoyo del Estado se identifique a través del sistema de focalización de hogares, que es un registro informático que se accede a través de las municipalidades. Es decir, cualquier
población, cualquier persona que tenga una situación de vulnerabilidad, de abandono económico, de discapacidad o de alguna situación de estas, es capaz, tiene toda la facultad de asistir gratuitamente a su municipalidad, preguntar por la unidad local de empadronamiento, así como se llama, no sé por qué siempre ponen nombres difíciles, ULE, ¿no? Y estas personas son las encargadas gratuitamente de hacer todo el estudio, hacer recopilar toda la información, hacerles unas fichas para que aprueben o no a los padrones del sistema de focalización de hogares. Otra vez un nombre difícil. ¿Por qué focalización? Porque es el foco del apoyo, de la ayuda económica que debe brindar el Estado o que brinda el Estado a poblaciones vulnerables. Lo interesante es que esto es como si fuera una especie de matrícula. Una vez que la persona, la población vulnerable se inscribe nominalmente, por eso se dice porque está con nombre y apellido, dirección, etc. Estos padrones, entonces ya califica para pensión 65, para beca 18 y para una serie de ayudas y otras opciones, los bonos y los apoyos que da el CONADIS, ¿no? Para CIS gratuito, ¿eh? O sea, pueden sacar un CIS, un sistema de salud, un seguro de salud, sin necesidad de pago alguno, si están debidamente categorizados en esta base de datos de focalización de hogares. Entonces, es la puerta de entrada para todo tipo de ayuda económica. Lo ideal es que las ollitas comunes, ¿no?, a las cuales ahora se han vuelto foco de tanta atención, también estén inscritas, estén empadronadas, estén registradas en este sistema de focalización de hogares. Que dicho sea de paso, tampoco es una herramienta perfecta, ¿no? Porque, mire, si tienes una persona vulnerable, ¿cómo le pides su dirección si esta persona vive en la calle, ¿no? Un poco complicado. Pero a veces por estos temitas, a veces la gente de la personal municipal que está a cargo de esto, tiene que ser muy creativo y tiene que hacer una serie de informes para poder superar a veces algunas trabas burocráticas del propio MIDIS para poder justamente atender a poblaciones vulnerables. Entonces, ese es el canal, pero no se difunde mucho. O sea, hay pocas, digamos, personas que realmente saben, hay poca publicidad acerca de que cualquier persona que necesita o quiera tener o se sienta merecedora de apoyo social del Estado, necesita hacer, digamos, este papeleo, por decirlo así, ¿no? Que en realidad no es un papeleo muy complicado, lo hace mayormente la propia municipalidad y finalmente se le comunica el resultado, ¿no? Y como consecuencia de ello, en la misma municipalidad se le orienta a qué programas de acción social puede asistir. Entonces, eso es importante. Entonces, no es como se plantea, pues, en estos malos políticos, ¿no? Dame donaciones, ¿no? O ya sea cobrando de parte del sueldo de mis empleados o pidiéndose a la embajada, y que yo las voy a repartir para yo ser popular, ¿no? Eso no es un apoyo, eso no es una ayuda social, eso no es una política pública de apoyo o de solución para poblaciones y atención a personas vulnerables. Entonces, el populismo destruye todo esto, destruye estas políticas públicas nacionales y estas focalizaciones de hogares y esta ayuda nominal a población vulnerable que realmente necesita. Bien, vamos al corte y continuamos con el desarrollo de este tema. ¿Debe mi negocio asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores pueden dar más valor a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable social y empresarialmente al Colegio de Contadores Públicos? Junto a Francisco Villón resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios, generando beneficios para todos. Desde este sábado 6 de mayo no te pierdas El Contador y los Negocios, aquí por BHTV. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa, su programa, El Contador y los Negocios, por las ondas de BHTV, nuestro canal. Bien, como habíamos estado comentando, el populismo es esta enfermedad, pues, ¿no?, por la cual los políticos quieren ser populares, pues, ¿no?, para ser reelegidos o permanecer en distintos cargos
políticos y seguir pues haciendo política, pero se entiende que en realidad la política es el arte de gobernar a favor del pueblo, del bien común, ¿no? Lamentablemente lo que vemos a veces en nuestro país, no a veces, sino casi todos los días, creo que es al revés, es la regla, hacemos malentendida política, ¿no? O sea, no hacemos política realmente, ¿no? Porque se está gobernando y tomando acciones a favor de grupos de intereses y más bien se utilizan recursos del Estado para ser populares, ¿no? Para hacer populismo, como ya hemos estado un poco observando, ¿no? Y si no se tiene recursos del Estado, bueno, pues se va a privados, a embajadas, a empresas, ¿no? A obtener estos recursos y luego presentarse con recursos del Estado otra vez, con camiones y empleados del Estado, para hacer estas actividades de proselitismo, de imagen o de ensalzamiento de un personaje político determinado. Entonces, no es una buena política pública, no es ayuda social a personas vulnerables lo que se está haciendo. Lo científico, lo regulado, lo establecido por estándares internacionales y nacionales, porque eso también está regulado, hay normativas sobre eso, es que la ayuda social que se quiera dar a poblaciones vulnerables se haga a través, en forma nominal, o sea, identificada, a través del sistema de focalización de hogares, al cual se accede a través de las unidades locales de empadronamiento de su gobierno local, del gobierno local más cercano, ¿no? Eso es lo regular. Pero también queríamos un poco comentar un buen ejemplo del Perú también, ¿no? O sea, así como hay más ejemplos, algunos ejemplos de política pública. Y me refiero al Plan Nacional o al Programa Nacional de Lucha contra la Anemia. El Programa Nacional de Lucha contra la Anemia para mí es uno de los mejores prácticas y casos de éxito de política pública peruana, por varias razones. Primero, el objetivo es reducir la anemia infantil en el Perú. Eso estaba claramente establecido. Segundo, el manejo, el diagnóstico, la evaluación y seguimiento de este programa se hace exclusivamente y fundamentalmente con base estadística. Es decir, se partió desde hace años atrás en una línea base, es decir, se hizo muestreo, estadística del porcentaje, el índice de nutrición infantil en el país, y además se hizo geográficamente, o sea, se hizo por territorio, por distrito, por zona. Y se llegó a la conclusión de que debía tomarse ciertas medidas, ¿no? Como la educación a la madre gestante, la educación pues a la familia, la provisión de cápsulas, pastillas de hierro, que es como se combate pues la desnutrición, la promoción y también cierta evaluación, cierto seguimiento, como tomar pues muestras y test de sangre cada cierto tiempo, ¿no? Y se hace focalizadamente. Ese es ahí se aprecia. ¿Y cómo se hace focalizadamente? Porque el ingreso y el rastreo para, prevenir la desnutrición infantil se hace desde los tratamientos prenatales que se hacen en los hospitales públicos. O sea que hay toda, y del Seguro Social, entonces hay toda pues una estadística. Si ustedes observan por lo que yo les estoy comentando, es bastante científico, ¿se dan cuenta? O sea, tiene una base estadística, tiene un objetivo, tiene una línea de base, además tiene indicadores claros. Tiene indicadores claros de cómo se va a medir esa reducción de anemia. También tiene indicadores claros. Entonces, y la ejecución es una articulación que se hace entre el Ministerio de Salud y el gobierno local, las municipalidades. ¿Y cómo se logra esto? ¿O cómo se incentiva esto? A través también de un programa que se llama Programa de Incentivos a la Gestión Municipal. Fíjense, esta triangulación es bien interesante. El Ministerio de Salud da toda la pauta técnica, el programa, los manuales, etc. La municipalidad pone los promotores de salud, que no los contrata contra su presupuesto. El MES le da una partida a la municipalidad. La municipalidad hace gestión, etc. Hace lo que no puede pagar el MES, ¿no? Básicamente lo que no deja hacer es pagar los promotores. Y luego, ¿quién hace el tratamiento de salud? Lo hace en los paquetes, los kits, los proporciona el MINSA, y quienes se encargan de entregarlos, porque no necesitas pues una enfermera para distribuir las pastillas de hierro,
las hace el personal de salud de la municipalidad, el promotor de salud de la municipalidad contratado con fondos del Tesoro Público y con la asesoría y la orientación en pared con los centros de salud del distrito, o sea, MINSA otra vez. Entonces, el personal técnico médico del MINSA. Y van y visitan y buscan a las personas. Y según el indicador y según ciertas metas que se le pone, la municipalidad recibe un bono en dinero. Bueno, no es el único indicador, en realidad son varios, pero ese es el indicador más importante. De cumplir ciertos indicadores estadísticos, el MEF le da un bono para, como una transferencia para libre disposición, para que lo decida el alcalde o regidor y cómo se gasta, al municipio. En ese consiste en plan de incentivo a la gestión municipal. Es decir, se le proponen indicadores y ciertas actividades a los gobiernos locales. Una de ellas es la lucha para la anemia. En realidad empezó el incentivo municipal con la lucha para la anemia, con la lucha contra la anemia, perdón, y luego, bueno, se ampliaron más indicadores, ¿no? Pero el rubro principal sigue siendo este. Pero es perfecto, o sea, yo lo veo bastante, digamos, bastante coherente. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo claro, tiene una medición estadística de cómo se mide, cómo se cumple, etcétera. Tiene una evaluación, se hace un seguimiento y hay una serie de consecuencias. Entonces es una política pública claramente definida, bastante precisa, y creo que es el ejemplo de todo lo que, de cualquier política pública que se quiere implementar. Por ejemplo, la semana pasada comentamos de cómo se había estado, cómo la SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas, había mejorado este programa para la devolución del IGB de los turistas extranjeros, ¿no? Y había quedado pues toda una reglamentación pues, un poco frondosa, como su costumbre, pues la SUNAT hacer su cosa. Pero eso es una política pública. ¿Por qué se hace eso? En teoría, ¿no? No es para favorecer pues, a tu amigo que viene del extranjero. La idea general es incentivar el turismo, ¿no? Así se justifican a veces las cosas, ¿no? Nosotros observamos que era demasiado focalizado, que era tan complicado que un turista extranjero pues, no le iba a notar la diferencia entre venir a Machu Picchu con o sin devolución de IGB. Pero el tema es que es una política pública. Ya, estamos incentivando el turismo vía, digamos, devolución del IGB a los extranjeros. Perfecto. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo sabes cuántos turistas han venido? ¿Cuántos han aplicado a la devolución? ¿Cuántos no se ha aplicado a la devolución? ¿Cuál es tu línea base? ¿Qué meta te propones? Ya, todos esos mecanismos que sí tiene el Plan Nacional de Lucha contra la Anemia, aparentemente, y volvemos a la opacidad, no los revela la SUNAT o aparentemente no los tiene. Lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a hacer cosas de ese estilo, ¿no? O sea, dar una ley, que es una política pública para incentivar o fomentar tal cosa, y nadie hace ningún indicador, no hay una evaluación estadística, no hay un seguimiento de éxito o fracaso de la política pública, y entonces al final uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, hay muy buenos ejemplos de gestión pública y de políticas públicas en el país, pero también yo diría esa es la excepción, realmente, es la flor en el pantano, pero hay muchas políticas públicas que se hacen populistamente, a libre albedrío o disfrazando de repente intereses particulares, de los cuales nunca se hace una evaluación, y todos los empresarios y todos los ciudadanos estamos pagando impuestos para esos ensayos y errores que viene haciendo permanentemente nuestros políticos que se encuentran de turno en los gobiernos correspondientes, ¿no? Ese es un poco el problema. Y en esa línea quería comentarles que justo una de las normas más publicitadas es el decreto legislativo 1562 que salió justo a fines del mes de mayo. Este decreto legislativo autoriza el financiamiento de medidas relacionadas con el emprendimiento de ciudadanas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad asociadas a la discapacidad y organizaciones sociales de personas con discapacidad. O sea, bien frondoso. ¿Cuánto le dio? 2,5 millones de soles. O sea, una cantidad totalmente, digamos, inmaterial, ¿no? Con respecto a todo el presupuesto nacional. Ese es por un lado. ¿Cuántas personas discapacitadas hay? Esas también están nominales, o sea, están en el registro de CONADIS, de la Comisión Nacional de Escuelas. Hay 310.000 discapacitados registrados, o sea, los no registrados no sé cuántos serán.
si hacemos una aritmética simple, a cada uno le tocaría un apoyo de 8 soles para emprendimiento. Bueno, si decimos al final ya no seamos tan malos, pues ya, digamos que la mitad son menores de edad y nunca va a ser emprendimiento. Y hay una mitad que son mayores de edad, ya les toca 16 soles de esos 2,5 millones. ¿Ya qué van a poder hacer con 16 soles? ¿Van a comprar un carrito sanguchero? ¿Van a aprender una técnica? ¿Van a comprar herramientas para desarmar y armar celulares? O sea, no tiene sentido, ¿se dan cuenta? Este es el típico, digamos, ejemplo de medidas populistas de tipo económico que se dictan sin un mayor análisis técnico y desconociendo las buenas prácticas y los buenos casos de éxito que han habido pues en otros sectores. Entonces me llama mucho la atención porque le han hecho una publicidad como si fuera, yo pensé que era 2.500 millones de soles, pero finalmente no fue así. Y si no vamos a las cifras llanas y duras, entonces tenemos que esta es una medida definitivamente antitécnica y populista, ¿no? Sirve para la foto, pero realmente no va a tener mayor impacto. Bien, vamos al corte y continuamos con nuestro programa con una interesantísima entrevista al colega Luis Castro Gálvez, ex gerente de fiscalización tributaria de SUNAT y consultor tributario. Bien, buenos días amigos, seguimos aquí con el programa El Contador y sus Negocios por las ondas de BHTV, nuestro canal, y tenemos aquí justamente con nosotros acompañándonos otra vez a nuestro colega y amigo Luis Castro Gálvez para ver justamente temas de especialización tributaria, ¿no? Temas que son importantes para los empresarios y contadores y toman en cuenta todas sus previsiones. Ya habíamos en una ocasión anterior comentado acerca de este riesgo que existe para que se desconozcan los servicios en las empresas vinculadas, ya sea entre nacionales, transnacionales y también locales, y que no estaríamos en realidad preparados, ¿no? Para atender estas cosas, porque prácticamente requiere que tenga una contabilidad de costos de servicios que no se acostumbra a hacer. Sí, exacto, porque entre vinculados, cuando hay servicios, específicamente para servicios, te van a pedir el costo del proveedor de servicio para lo que te acaba de prestar, los gastos del proveedor de servicio asignados a esa operación y un margen. Ese margen puede ser para servicio bajo valor añadido 5 como máximo, o puede ser el margen de la operación en el caso sea de alto valor añadido. Pero te está pidiendo el costo y el gasto. Y sin embargo, eso nos acerca al tema de hoy día, que es justamente saber si en el mundo tributario existe costo para los servicios. Esa es una cosa bien, o sea, lo que yo observo es que la administración tributaria en forma indirecta le va generando más costos a los contribuyentes, ¿no? Costos para fiscales, ¿no? Exactamente. ¿No? Porque no solamente es pagar impuestos, declarar, tener tu RUC, etcétera, tu clave sol, ¿no? Sino que también tienes que tener este tipo de documentos, tienes que sustentar, tienes que tener contratos, tienes que tener guías de remisión, evidencias. Por ejemplo, en el caso de bienes te piden hasta la placa, te piden la placa del camión, cómo se movió, cuál era el nombre del chofer, si el chofer tenía brevete o no profesional, ¿no? El punto de salida, el punto de destino. Incluso te preguntan, dame los nombres de las personas con las cuales tú contactaste. ¿Por qué le compraste a él? ¿Conoces su teléfono, su correo? Los requerimientos de fehaciencia han llegado a un grado de minuciosidad espectacular, ¿no? Y obviamente hay un lado objetivo y un lado subjetivo. Y en el lado subjetivo está este tema de las personas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo hiciste el contacto? ¿Dónde hiciste el contacto? ¿Por qué medio hiciste el contacto? ¿No? Casi como la canción de José Luis Perales, ¿no? ¿Y cómo es él? O sea, básicamente en el lado subjetivo tiene sentido también preguntar
más allá de la broma, tiene sentido preguntar por el lado subjetivo, porque no hay operación sin personas, a menos que luego la inteligencia artificial nos reemplace, pero hasta ahora es importante esta línea subjetiva, pero creo que el grado de minuciosidad donde ha llegado la administración ya va a un límite mucho más allá de lo que debería ser un debido cuidado en guardar información, ¿no? Sí, ¿no? Ya hasta parece surrealista. El otro día nos llega un requerimiento a un cliente y observo pues, que era de un periodo atrasado, de un periodo prescrito, ¿no? Pero no era que fiscalizaban al contribuyente, sino era que le pedían incluso información, le pedían información de otro proveedor, que aparentemente había hecho operaciones irreales. Y yo le digo, pero señorita, no tenemos pues obligación de tener comprobantes de pago tan antiguos, ¿no? Ya prescribió. Y ella me dice, no, es que hay una RTF que dice que tú tienes obligación de guardar tu comprobante de pago cuando incluso sustentan operaciones tributarias de sujetos terceros puestos en fiscalización. Y yo digo, ¿y cómo voy a saber eso? o sea, ¿cómo voy a saber eso de todos mis clientes y proveedores de hace más de 5 años atrás, que ya prescribieron, de cuáles tengo que guardar y de cuáles no? Entonces guardo todos, pues mejor, ¿no? Porque algún auditor tributario me lo va a pedir en algún momento remoto, ¿no? Sí, ahí han habido dos temas interesantes, ¿ya? El primer tema interesante es que en sentencias de casación ya se ha llegado para el tema de la pérdida a decirle a la administración, oye, no importa lo que tú digas, no importa tu interpretación, lo cierto es que tú no puedes reliquidar una pérdida de un periodo prescrito porque justamente la prescripción como institución ya cerró esa posibilidad tuya, aunque esa pérdida de ese periodo prescrito tenga incidencia en un periodo no prescrito que estás fiscalizando. O sea, ya hay sentencia de declaración, una reciente, hace 2 meses, un mes que ha salido esa sentencia, ya están cerrando ese tema a nivel judicial. Pero el problema está de que esas sentencias no necesariamente indican una línea, pero no son aplicables obligatoriamente para la administración ni para el tribunal. Ellos tienen otro criterio. Sí, ellos tienen otro criterio, pero va marcando una línea, ¿no? Y en el caso que tú mencionas, la obligación normalmente en el ámbito administrativo, es decir, tribunal fiscal, cuando se refería a tus propias obligaciones, el decir, oye, cuando se trata de fiscalizaciones de un tercero, yo creo que ya ahí marca un exceso, porque es cierto, yo no conozco a qué tercero están fiscalizando, entonces no hay forma. Claro, pero ni siquiera una lesión coactiva tan antigua que no ha prescrito. Los informes de SUNAT sí tienen sentido en la parte específica de que tú tienes que guardar información de periodos prescritos si en ti tiene incidencia en un periodo no prescrito. Por ejemplo, tienes que guardar información de la compra de un inmueble de hace 20 años, digamos, porque en este año estás pasando depreciación de ese inmueble. Entonces, ahí sí tiene lógica. Eres tú el que está pasando el gasto. Entonces, tienes que guardar la documentación del gasto de hoy día, aun cuando ese gasto se ha generado hace 20 años. ¿Y eso por qué? Porque está incidiendo hoy día. Pero, oye, no me pidas lo mismo de un tercero, porque si no, ahí ya no hay posibilidad de saber ni siquiera en qué periodo está el tercero. Entonces, creo que esa interpretación del funcionario es un exceso. Sí tiene más sentido cuando se trata de tus propias operaciones, ¿no? Bueno, entonces, entrando en nuestro tema acerca de que no existen los servicios en el mundo tributario, ¿cuál es el tema de fondo? O sea, ¿qué pasa con estos servicios? Siempre que la SUNAT dice susténtame un servicio, es bien complicado, ¿no? Porque a diferencia de cuando comercias bienes, bueno, hay guías de remisión, hay cosas más tangibles, pero cuando tú facturas un servicio, no haces pues un contrato por el servicio, no haces una guía por el servicio, claro, no le haces un acta de conformidad, porque bueno, sabe que se hace el todo gobierno, ¿no? Entonces, no en operatividad no hay eso. No hay, simplemente decir, ya te voy a pintar tu pared, ya pues te la pinto, pues ya toma tu factura, ¿no? Entonces la factura es la prueba de todo. Claro. Oye, señor, ¿y usted cotizó? ¿Usted le mandó un correo? ¿Cómo conoció al señor, a su cliente? ¿No? Entonces, ¿cómo eso se ve en el tema de los costos de los servicios? Okay. ¿Qué te parece si vamos un ratito a la diapositiva donde está citada la norma? Creo que eso puede... Sí, vamos a la diapositiva 5, ¿sería? Mira, creo que esa parte de la norma es interesantísima, ¿ya? Vamos a ver si lo proyecta, porque esa parte de la norma nos dice algo así como lo siguiente, ¿no? Cuando se determina la renta... Sí, siguiente, por favor. La renta bruta, ¿no? Cuando se determina la renta bruta, hay un tema interesante.
la determinación de la renta bruta en el caso de Ahí está. enajenación de bienes. Perdón, la anterior era, justo. Sí, en el caso de enajenación de bienes, ¿ya? En el caso de enajenación de bienes es el ingreso menos el costo computable. Pero fíjate qué es lo que dice ahí. Cuando los ingresos provengan de la enajenación de bienes, Ya. no se enajenan servicios. No, pues se prestan. Se presta servicio, no se enajenan. Se prestan. Ya. Y el servicio puede contener bienes, pero no es un bien. ¿Ya? Por ejemplo, un restaurante es un servicio. Sí, pero Contiene claro, algunos contiene bienes, alimentos. pero no es lo importante. Lo importante es el servicio. ¿Ya? Un servicio contable, ¿no? Entonces, lo que está habiendo acá es que la norma ha hablado solamente para el caso de ingresos provenientes de la enajenación de bienes. La renta bruta se calcula entre el ingreso menos el costo computable. ¿Te das cuenta? Puedes señalar ahí en la pantalla, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre ingresos y provenientes de esas operaciones y el costo computable. ¿Puedes señalar esa partecita? Márcalo ahí, por favor. ¿No? El ingreso neto Ya. total proveniente de dichas operaciones y el costo computable. Y el concepto de renta es justo la entrada, ¿no? Es- Es la es- entrada de cuando se forma la renta. Antes de los gastos, si Claro, quieres. es la venta, ¿no? Lo que Entonces, sería la venta neta, el ingreso sí, total del negocio. Fíjate lo interesante ahí. Entonces, en esa línea tú preguntas, oye, ¿y qué ha pasado cuando los ingresos provienen de un servicio? Ah, cuando los ingresos provienen del servicio, ya no le quitas el costo. Oye, Lucho, pero espérate un ratito. Mi NIC 2 dice que tengo costo del servicio. Sí, pues, pero la norma tributaria no lo interpreta ya como costo. Todo va a ser gasto. A ver, para A un ver. poco, de repente los que nos escuchan de repente dicen, bueno, costo y gasto, pero ¿de qué se trata? Es al final es lo mismo, pues, ¿no? O sea, los dos son erogaciones. ¿Cuál es la diferencia entre decirle costo y gasto a una... Muy sencillo. Vamos a ver. Imaginemos que estás prestando un servicio contable, prestando un servicio contable, pero es un servicio que te han pedido de reconstrucción, de contabilidad? de ¿no? contabilidad. Mira, Claro, fíjate, es un claro. servicio de reconstrucción de 3 años. Ujú. ¿Ya? Y tú tienes en el proceso, te dicen, pero ¿sabes qué? Ya han habido 3 intentos anteriores. Por lo tanto, a mí no me vas a facturar nada si es que no terminas el servicio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no vas a ganar nada si es que no me termina el servicio, porque como yo hubieron 3 intentos y no lo terminaron, no, ahora me tienes que terminar el servicio para esto. Entonces, ¿qué pasa? Eso te niega la posibilidad de ir reconociendo la operación, porque a veces es difícil calcular también el grado de avance. Bueno, y es común en el sector gobierno, no te pagan hasta que no Claro, presente el primer entregable. pero digamos que en este caso, sí, o sea, acá te piden el entregable final. Entonces, tú no puedes reconocer ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Claro, todavía han facturado. Pero todas las operaciones desde el punto de vista contable que has ido generando en el camino es costo del servicio. Claro, y por lo tanto no debería cargarlo como, digamos, como gasto, digamos, Ya. del ejercicio, sino Ese- hasta el ese- momento en que se facture. esa es la contabilidad. ¿No? Hasta el Ah, momento ya. en que se facture. Ese debería ser... Exactamente, pero esa es la contabilidad. Ujú. En el mundo tributario te dice, no hay costo. Eso ya es gasto si se devengó desde la perspectiva tributaria. Pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque Pero la norma- te quiebra todo el concepto de las IFRS, ¿no? O sea, siempre... te genera una diferencia temporaria que por la velocidad que está pasando es pasiva en su momento. Claro, Ya. o sea, te quiebra todo el concepto, ¿no? Porque siempre siempre se factura el concepto de lo devengado. Ya. Que es lo devengado? Yo Y- tengo este ingreso, lo voy a facturar el próximo año, entonces el costo que le corresponde a este ingreso lo reservo como un costo en tránsito Y eso, y lo paso al siguiente. Ahí lo voy y a eso ha cargar. pasado en RTFs. Y eso ha pasado en RTFs. Ya. Bien, vamos al corte y seguimos en el próximo segmento de nuestro programa, El Contador y los Negocios. Bien, amigos, seguimos aquí desarrollando el tema de que para el mundo tributario los servicios no tienen costo, ¿no? O sea, parece una contradicción en sí mismo, porque justo hace unos días, en otras, justamente conversando también contigo,
Luis, comentábamos de que las empresas afiliadas, justamente las operaciones intervinculadas, tenían que sustentar los costos de los servicios. Y ahora resulta que según estas normas que estamos bajo análisis, no existe tal costo. ¿Qué tema más interesante has tocado? Fíjate lo siguiente, ¿ya? Acá hay un tema que es importantísimo. Uh-huh. Si pueden poner la diapositiva, cuando se habla de la determinación inicial, ni siquiera la renta neta, sino estamos hablando de la renta bruta, ¿no? O sea, el primer rubro. Antes de gasto, si quieres, ¿ya? Uh-huh. Solamente donde, ya. En ese punto en específico, la norma dice, retírale el costo computable solamente de los bienes enajenados. No hay servicio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere la norma que acabas de citar? ¿Ya? La norma que tú acabas de citar es lo que vimos en programas anteriores sobre el test de beneficio que me decía, oye, ponle el costo y el gasto. Entonces acá hay un tema interesante. Y es literal, ¿no? Dice costo y gasto. Costo y gasto, sí, exacto, es literal. Entonces, la conclusión para poder organizar este desorden de que no hay costo computable para servicio es que cuando estas normas se refieren, estas normas de entre vinculados del test de beneficio, se refieren a costo y gasto, se están refiriendo desde la perspectiva contable de tu proveedor, no desde la perspectiva tributaria de tu proveedor, porque además no podría, porque tu proveedor podría estar en otro país. Entonces tiene que referirse en función de las normas contables, lo cual, de alguna manera, ya lo hace poco, digamos, examinable, porque las personas de otros países podrían tener otra normatividad contable y otra forma de asignar costos y gastos, otras prácticas, que eventualmente haría que ese número se pueda mover mucho más y tenga un margen de movilidad bastante alto. Entonces, ¿a qué estoy queriendo llegar? Que la norma señalada en el reglamento con respecto al test de beneficio que vimos anteriormente es una norma que permite una movilidad increíble porque falta una definición que pudiera emplear una matriz extranjera, por ejemplo. Entonces va a generar un nivel de discusión terrible en ese aspecto. Y si trasladamos este escenario a vinculadas a grupos empresariales nacionales, digamos, también es digamos, toda una situación bien amorfa, ¿no? Porque por un lado el contador del grupo nacional empresarial dirá, pues, pero señor, pero si yo nunca llevo contabilidad de costo de servicio, porque mira, la norma siempre me dijo, no existe, ¿no? Todos son gastos, y ahora sí, usted me dice que presente, que tengo que justificar las operaciones intervinculadas, presentar un informe de costos y gastos, ¿no? Pero yo nunca hice eso, señor, porque porque no se hace. Yo lo que hago es, trato de hacer el menor esfuerzo posible e igualar mi contabilidad nacional a los requisitos de lo que podría ser, aunque algunos dicen que eso no existe, o es falaz, una contabilidad tributaria, es decir, una contabilidad para cumplir reglamentos de SUNAT, ¿no? Para no estar haciendo papeles de ajuste y para no estar haciendo, pues, este juego de cálculos intermedios para poder hacer la conversión de un balance financiero, una situación financiera, a una situación de una liquidación de impuestos. Sí, a ver, si vamos en la línea, a ver, quiero dividir acá dos segmentos, ¿ya? Vamos a dividir la línea del deber ser de la línea de la realidad. Ya, vamos a dividir. Ahorita vamos a estar en el mundo de la realidad, y la realidad es la que acabas de describir. He visto muy pocos estados financieros con una contabilidad de costos de servicio. Eso se puede visualizar en la mayor parte de los estados financieros de empresas nacionales porque no tienen servicios en proceso. Ojo que SUNAT lo pide para la declaración jurada. Entonces, SUNAT te pide esa casilla. ¿Cuáles son tus servicios en proceso? Tu saldo inicial, tu saldo final de servicios en proceso y todo el costo de producción. Costo de producción de servicios. Te lo pide para el estado financiero, pero no te lo puso en la norma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayor parte no lo toma. Ahora, no quiere decir que en el deber ser, en la contabilidad, como debo llevar la contabilidad, no quiere decir que no se tenga que calcular el costo de servicio, porque la NIC 2, para aquellos que están en INSUR, y la parte correspondiente de la NIC para PYME, la sección correspondiente, te obliga a llevar costos de servicio. Sí, pero otra vez volviendo a la realidad, ¿no? O sea, una vez, cuando empezaba mis pininos, ¿no? Un contador así,
recién estaba en la universidad, ya había terminado, no era titulado todavía. Me dijo así, un contador muy dicho sea de paso, muy mayor, ¿no? Y muy experto, porque había sido contador de compañías corporativas norteamericanas por años, ¿no? Ya bastante mayor. Me dijo, joven, me dijo. Esa era la forma antes, ¿no? Sí, joven, ¿no? Decía, la contabilidad, me decía, la contabilidad es como un trabajo de sastre, es un traje a la medida, me decía. Okay. Si la gerencia no te lo pide, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, si la gerencia no te pide un coste de producción de servicio, ¿no? Estructuras de costos, balance, etcétera, no te pide aplicar la cifra, no te pide un balance para IFRS, no te pide, ¿por qué lo vas a hacer? Hazlo lo más sencillo, ¿no? Haz lo que la gerencia te necesita y te pide. Entonces, cumple con lo necesario, ¿no? Y ya y este tema déjalo para la academia o cuando realmente te necesiten, cuando trabajas en una compañía que cotiza en bolsa, y ahí tiene sentido. Acá ya llevar los libros en las formas y condiciones establecidas por normas, reglamentos, ¿ya? Sería aplicable. Sería aplicable. Y en esa línea, esa omisión podría generarte una sanción que hasta donde la memoria me da es 0.3. Es 0.3 de los ingresos. De las ventas netas. Claro, de los ingresos es un riesgo altísimo. Ahí está, o sea, al 2022 se nos ha abierto esa puerta. Antes no existía ese peligro. En el 2022 ya existe. Ojo, yo no creo que SUNAT vaya a entrar a decir, bueno, ahora puedo revisar estimaciones, no. Pero sí puede revisar si ha seguido, y puede constatar y verificar que no haya seguido una metodología determinada que te obligaba a un tratamiento determinado y que no has mostrado en las cuentas contables que están en el plan de cuentas y que el 234 del 2006 de libros y registros te dice que lo lleves. Pero eso es otra vez, volvemos al tema, ¿no? O sea, si vamos a una corporación, bueno, ellos tienen sus cuadros técnicos y solventan, digamos, aparatos administrativos bastante sofisticados, financieros, contables. Además tienes que llevar tus diferencias temporales. Además, como es servicio, tienes costos y gastos. Y si eres el contador de la vinculada, ¿no? Tienes que además tener todo esto. Y por si acaso, además, prepárate, porque si viene un requerimiento de operaciones no reales, mejor de una vez ya andas juntando tus correos, tu director de proveedores, clientes, etcétera. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema hoy día de la contabilidad para pequeñas empresas. Creo hacer algo ahí porque si no el contador se va a llenar de una serie de obligaciones que no va a tener cómo cumplirlas, no esté expuesto a tantas sanciones, ¿no? Creo que por ahí debemos ir pensando, oye, pongamos una línea para ver quiénes deben cumplir y quiénes no deben cumplir con tantas obligaciones. Y además todos los sobrecostos que le cargas al contador, en fin. Bien, amigos, entonces vamos llegando a la parte final de este segmento con Luis Castro. Agradecemos su participación. Ya están advertidos también los colegas. Acá hay una serie de aristas que todavía hay que trabajar y los riesgos tributarios también son importantes, amigos empresarios, para tomar en cuenta. Bien, gracias amigos y seguimos en el siguiente segmento. Quedó bastante. Más valor a sus servicios profesionales, cómo hacer apreciable social y empresarialmente al Colegio de Contadores Públicos. Junto a Francisco Villón resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios, generando beneficios para todos. Desde este sábado 6 de mayo no te pierdas El Contador y los Negocios, aquí por BHTV. Bien amigos, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, 3 de junio del 2023, El Contador y sus Negocios. El programa de hoy ha sido bastante ilustrativo de varios temas. Como hemos observado, se dan medidas populistas
en el campo económico empresarial, y eso lamentablemente también afecta la marcha de los negocios, los pagos de impuestos quedan también desacreditados. A veces uno dice, bueno, ¿para qué pago impuestos si hay todas estas situaciones? Entonces, como que hay todo un deterioro general de todo el modelo económico, empresarial, impositivo por este tipo de actitudes. Hemos también tenido la visita y hemos podido conversar con Luis Castro Gálvez, ex gerente de fiscalización tributaria de SUNAT y consultor tributario, que nos ha hecho una advertencia bastante seria sobre el tema de los beneficios de los beneficios en los servicios de empresas vinculadas, ¿no? O sea, esta norma, vigente a partir del 1 de enero de este año, va a requerir que se demuestren estructuras de costo de servicio, necesidad del servicio y otra serie de documentos que los contadores, los gerentes, los administradores, sobre todo de grupos empresariales que realizan operaciones intervinculadas, ya sean nacionales o en el sector extranjero, hacia el sector extranjero, tengan que tener a la mano y tengan que tener documentación. Hay que recordar que también existe vinculación por operación económica, es decir, si yo tengo un cliente al cual le factura el más del 30% de mis ventas, aunque yo no tenga ninguna relación contractual con él, aparte de los negocios, es decir, no soy accionista, ni familiar, etcétera, ya es mi vinculada. Entonces ya tengo que entrar en esta justificación de operaciones. Bien, gracias amigos y nos vemos el próximo sábado a través de BHTV, nuestro canal, en el mismo horario de las 12 del día. Muy amable por acompañarnos.